Y estamos en nuestro espacio legal con el doctor José Zorzi. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Claudio. Bueno, tenemos un tema espinoso hoy en día que se vive se ve tanta violencia, ¿no? Que podemos ver por televisión todos los días, Es mucho. hechos de violencia de toda índole. Bueno, lamentablemente esto se ha trasladado de alguna manera también a la familia. Por eso vamos a hablar hoy precisamente de violencia familiar. Pero vamos a redefinir un poco qué es la violencia familiar. Mira, Claudio, uno tiene que partir por decir que la violencia es todo daño que se le hace a otra persona, que puede tener diferentes modos o formas de dañar. Pero en lo que corresponde a la familia es lo que se produce dentro del entorno familiar, Sí. sean convivientes o no. Es un tema importante porque también dentro de esto tenemos lo que es la violencia de género y la violencia contra la mujer, ¿no? Claro, claro. ¿Cuáles serían las formas más comunes de violencia, para entenderlo bien? Mira, es un tema muy amplio. En realidad no es solamente el daño físico o matar a una persona, la violencia familiar. Es mucho más abarcativa y no tiene género. Sí. La cuestión es toda la violencia de una mujer o de un hombre con respecto a su pareja, a sus hijos y a otros familiares. Inclusive la violencia que existe de los hijos con respecto a sus hermanos o con respecto a sus padres. Claro. Pero una cosa que quiero remarcar es que hay que estar atento el comienzo de la violencia. Porque la violencia tiene un comienzo, Sí. que son las palabras, los gestos, los destratos, Claro. que a veces pueden ser inclusive más crueles y fuertes en el desarrollo de una persona. Por ejemplo, usar eso que se dice a veces en la familia, no servís para nada. Eso produce un daño psicológico. Y se va creando un microclima, ¿no? Proclive a que esto continúe. En un ambiente violento nadie se desarrolla. Claro. Por eso todo lo que uno entiende como violencia, todo lo que son los insultos, las humillaciones, el acoso que hablábamos la otra vez, todo eso está dentro del contexto de violencia. Que muchas veces no pensamos que sea así, pero lo verbal a veces hace hasta más daño a la larga que lo físico. Más vale, dejan daños irreparables todas estas Y cosas. está dentro de lo que se considera la violencia, el Y hay que insulto, la agresión permanente. Y hay que detenerlo. Eso es lo importante, detener esto. Bien, el tema que siempre uno piensa, bueno, hacer la denuncia. Hay mucha gente que tiene miedo de hacer la denuncia, porque piensa que después el agresor va a volver, pero con más furia, ¿no? Mira, es cierto lo que decís. Es buena reflexión esa. Hay un montón de contexto dentro de lo que es la violencia familiar. La víctima tiene miedo al agresor. Sí. Y a veces la parte cultural. Por eso pasa mucho tiempo hasta que hacen la denuncia, años. Años. Pero también la parte cultural que tenemos, o parte de nuestra sociedad, que sin darse cuenta a veces justifica este tipo de violencia. ¿Y cómo la justifica? A veces reprochándole a la misma víctima, diciéndole qué le dijiste o qué le hiciste para que te diga o te haga eso. Sí. En realidad, las cosas es lenta el camino que tenemos, pero va avanzando poco a poco. Hoy tenemos muchísimos lugares para manifestar un hecho de violencia. Inclusive en Santa Fe tenés los distritos territoriales de denuncia que te atienden abogados. Y ahí pueden solicitar muchas cosas. Por ejemplo, lo que uno ha escuchado, la exclusión del hogar, Claro. del agresor, o la prohibición de acercarse, alguna medida alimentaria, inclusive también médicos de la salud para que intervengan en ambos, tanto en el agresor como en la víctima, ¿no? Eso que vos decías antes es lo más terrible, ¿no? Cuando se naturaliza este tipo de situaciones, cuando pensamos que la tenemos que soportar porque nuestra pareja es así, tiene carácter fuerte, es temperamental, ¿no es cierto? Mirá, esto me hace recordar que muchas veces las víctimas de este tipo de hecho tienen vergüenza de hacer las denuncias, cuando la vergüenza la debieran sentir el agresor mismo. Sí. Pero esto es parte del temperamento que nosotros tomamos en este tipo de hechos, ¿no? Y fíjate hasta qué punto lo naturalizan, que a veces las personas que son víctimas de este tipo de violencia se sorprenden o se asombran cuando ven una familia en paz, una familia que se lleva bien, porque lo naturalizan tanto que piensan que la vida es así y no nada que ver, nada más lejos. Nadie crece así bien. Totalmente. ¿Qué se puede aconsejar a todas las personas que son víctimas de violencia familiar? Buena pregunta. Y nosotros los abogados, esta actividad es muy complicada. ¿Por qué digo? Porque un mal asesoramiento pone en riesgo la vida de la persona. El profesional tiene que estar dispuesto a entender qué es la violencia de género, cómo le afecta a la víctima. Que muchas veces la inactividad o la revictimización que hacen
los órganos del Estado perjudican a la víctima, que muchas veces la víctima no tiene la fortaleza o la estabilidad necesaria para sobrellevar ese tipo de proceso, que ahí es donde tiene que estar la familia y las amistades, apoyando este tipo. Y como para concluir, yo el otro día leía un libro de Rolón, de Gabriel Rolón, y él decía, tenemos que dejar eso del amor incondicional, eso de película. Sí. El amor tiene condiciones, y la condición del amor es el respeto y el no daño. Eso tenemos que entender, nadie se tiene que quedar en esa situación. Tal cual. Y esa pregunta que te hacen todas las víctimas, o muchas, cuando llegan al estudio, ¿el agresor puede cambiar? Podría, vamos a decir que podría, pero no basta con disculpas o una lágrima o cualquier acto de manipulación que a veces usan con respecto a las víctimas. Esto no es milagroso el cambio. Hace falta hechos. Hace falta hechos, hace falta tiempo y esfuerzo. Y un tratamiento médico para ver si esta persona puede cambiar esa conducta que reconoció. Y también, quizás también, la víctima que tiene que entender que no es aceptable ese tipo de violencia contra su persona. Y un buen veredicto, ya una vez que uno ha pasado por todas estas etapas de probar, de oportunidades y demás, para decir, bueno, hay que tomar otras medidas. Hay que cambiar esto. El daño es importante en lo que es respecto a la violencia familiar. Hay que recordar que uno se forma ahí, tanto en la escuela como en tu casa. Claro. Eso va a ser condicionamiento de vida. Tal cual. Bueno, vamos a contarles a la gente un teléfono donde puedan consultarte, porque es un tema que da para mucho y para charlarlo personalmente, seguramente si muchas personas que nos están viendo están pasando por un drama como este, ¿no? Bueno, el número es 341-559-8505. Bueno, José, muchas gracias. No, gracias a vos Nos por vamos a invitarme. encontrar.